Al Capone, nacido el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York, fue uno de los criminales más notorios de la historia de Estados Unidos durante la era de la Prohibición. Surgiendo de humildes comienzos como hijo de inmigrantes italianos, Capone escaló rápidamente en el mundo del crimen organizado, estableciendo su dominio en la ciudad de Chicago. En este video, nos adentraremos en la vida, carrera criminal y legado de uno de los criminales más infames de la historia de Estados Unidos, Al Capone. Exploraremos en detalle los diversos aspectos de su vida, desde sus humildes comienzos en Brooklyn hasta su ascenso meteórico en el mundo del crimen organizado en Chicago durante la era de la Prohibición. Antes de seguir con el video, no olvides suscribirte y darle like. Al Capone controló una vasta red de contrabando de alcohol, juego ilegal y otras actividades delictivas, amasando una gran fortuna y ganándose la reputación de ser implacable y despiadado. Sin embargo, fue su participación indirecta en la masacre del día de San Valentín en 1929 lo que lo catapultó a la notoriedad nacional e internacional. La prohibición en Estados Unidos se refiere al periodo histórico desde 1920 hasta 1933 en el que la fabricación, venta y transporte de alcohol fueron prohibidos a nivel nacional mediante la 18ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Esta medida fue impulsada por el movimiento conocido como el Movimiento por la Templanza, que abogaba por la abstención del consumo de alcohol como un medio para mejorar la sociedad y reducir los problemas sociales asociados con el alcoholismo. La prohibición tuvo una serie de consecuencias significativas en la sociedad estadounidense: auge del crimen organizado. La prohibición del alcohol creó un mercado negro lucrativo que fue rápidamente explotado por organizaciones criminales, como la de Al Capone. Estas bandas controlaban la producción, distribución y venta ilegal de alcohol, generando enormes ganancias y empleando tácticas violentas para mantener su control. Corrupción política y policial. El auge del crimen organizado durante la Prohibición llevó a la corrupción generalizada entre funcionarios políticos y del orden público. Policías, jueces y políticos fueron sobornados para permitir el contrabando de alcohol y proteger a los infractores de la ley. Cultura del clandestinaje. A pesar de la prohibición, el consumo de alcohol no disminuyó significativamente. En cambio, muchos estadounidenses siguieron bebiendo en bares clandestinos conocidos como speakeasies y en fiestas privadas. La prohibición fomentó una cultura de clandestinidad y desafío a la ley, desafío a la autoridad federal. La prohibición provocó tensiones entre el gobierno federal y los estados, ya que algunos estados se negaron a hacer cumplir la ley seca y continuaron permitiendo la fabricación y venta de alcohol. Esto generó conflictos y desafíos legales sobre la autoridad del gobierno federal para regular el consumo de alcohol. Fin de la prohibición. La prohibición finalmente llegó a su fin en 1933 con la ratificación de la 20ª enmienda, que derogó la 18ª enmienda y permitió nuevamente la fabricación, venta y transporte de alcohol. El fin de la prohibición fue celebrado por muchos, pero sus consecuencias dejaron una marca duradera en la sociedad estadounidense. Orígenes y juventud. Alphonse Gabriel Capone nacido en una familia inmigrante italiana. Sus padres, Gabriele Capone y Teresina Raiola, eran inmigrantes de Nápoles, Italia. Gabriele trabajaba como barbero y Teresina se dedicaba al hogar. El entorno en el que creció Capone en Brooklyn, caracterizado por la pobreza, la violencia y la influencia de las pandillas, probablemente contribuyó a su posterior involucramiento en el crimen organizado. Sus primeros años en Nueva York sentaron las bases para su ascenso en el mundo del AMPA, donde aprendería las habilidades y desarrollaría la mentalidad que eventualmente lo llevaría a convertirse en uno de los criminales más notorios de la historia de Estados Unidos. Al Capone experimentó la pobreza y la dura vida de los inmigrantes en Estados Unidos. Asistió a la escuela pública pero abandonó la educación formal en la escuela secundaria temprano, a los 14 años, debido a problemas de disciplina. Desde una edad temprana, Capone estuvo expuesto al ambiente urbano y a menudo se vio envuelto en peleas callejeras y otros actos de delincuencia juvenil. Al Capone experimentó varias influencias tempranas que contribuyeron a su posterior entrada en el mundo del crimen, entorno familiar. Al crecer en un vecindario empobrecido de Brooklyn, Nueva York, Capone estuvo expuesto a la dura realidad de la vida urbana y la lucha por sobrevivir. Su familia, aunque trabajadora, luchaba financieramente, lo que lo llevó a buscar oportunidades para mejorar su situación.
Influencia de las pandillas. En su juventud, Capone se asoció con pandillas locales en Brooklyn. Participó en peleas callejeras y otras actividades delictivas juveniles. Mentores criminales. Uno de los momentos clave en la vida de Capone fue su encuentro con Gianni Torrio, un prominente gángster italiano-estadounidense. Torrio se convirtió en un mentor para Capone, enseñándole los entresijos del crimen organizado y brindándole oportunidades para avanzar en su carrera delictiva. Oportunidades económicas. Durante la era de la prohibición, la fabricación y venta de alcohol estaban prohibidas en Estados Unidos, lo que creó un mercado negro lucrativo para el alcohol ilegal. Capone vio en este mercado una oportunidad para obtener riqueza y poder, y se involucró en el contrabando y venta ilegal de alcohol. La relación de Al Capone con Gianni Torrio fue fundamental en su ascenso en el mundo del crimen organizado y su mudanza a Chicago fue un hito significativo en su carrera criminal. Relación con Gianni Torrio. Capone se encontró con Torrio a una edad temprana y lo admiraba profundamente. Torrio vio el potencial en Capone y lo reclutó como su protegido, brindándole oportunidades para avanzar en el mundo del AMPA. Bajo la tutela de Torrio, Capone aprendió las complejidades del negocio criminal y estableció conexiones importantes en el inframundo. Mudanza a Chicago. En 1920, Torrio se trasladó a Chicago para liderar las operaciones criminales en la ciudad, aprovechando las oportunidades que ofrecía la prohibición. Capone siguió a Torrio y lo ayudó a expandir su imperio criminal en Chicago. La ciudad se convirtió en un importante centro de contrabando de alcohol y otras actividades delictivas, y Capone desempeñó un papel crucial en la consolidación del poder de Torrio en la ciudad. Ascenso al poder. Rol inicial. Cuando Al Capone se unió a la organización criminal de Gianni Torrio, inicialmente desempeñó roles de menor importancia, como recolectar dinero de protección y realizar tareas de bajo perfil. Sin embargo, su astucia, determinación y disposición para usar la violencia rápidamente llamaron la atención de Torrio. Ascenso en la jerarquía. Con el tiempo, Capone ascendió en la jerarquía de la organización, ganándose la confianza y el respeto de Torrio. Se convirtió en un lugarteniente de confianza, supervisando operaciones clave y tomando decisiones importantes en nombre de Torrio. Expansión en Chicago. Cuando Torrio se trasladó a Chicago para liderar las operaciones criminales en la ciudad, Capone lo siguió y desempeñó un papel crucial en la expansión del imperio criminal en la ciudad. Utilizando su astucia y su propensión a la violencia, Capone ayudó a consolidar el poder de Torrio en Chicago y a expandir sus operaciones a través del contrabando de alcohol y otras actividades delictivas. Estrategias de negocios. Capone era conocido por su habilidad para los negocios y su capacidad para identificar oportunidades lucrativas en el mundo del AMPA. Bajo su dirección, la organización de Torrio diversificó sus actividades, incluyendo el juego ilegal, la extorsión y el tráfico de drogas. Capone expandió su imperio criminal de varias maneras. Contrabando de alcohol. Capone vio esta prohibición como una oportunidad para obtener enormes ganancias mediante el contrabando de alcohol desde destilerías clandestinas en Canadá y otros lugares. Control de bares y cervecerías. Capone no solo se dedicaba al contrabando de alcohol, sino que también controlaba numerosos bares, cervecerías y destilerías clandestinas en Chicago. Utilizaba la intimidación y la extorsión para obligar a los propietarios de establecimientos a comprar su alcohol y a pagar por protección contra daños o interferencia policial. Juego ilegal. Además del contrabando de alcohol, Capone se involucró en el juego ilegal, controlando salones de apuestas y casinos clandestinos en Chicago. Ganaba grandes sumas de dinero a través del juego y usaba sus ganancias para financiar sus operaciones criminales y pagar a sus secuaces. Extorsión y protección. Capone también obtenía ingresos significativos a través de la extorsión y la protección. Cobraba impuestos a negocios legítimos, como restaurantes y tiendas, a cambio de protección contra daños o ataques de pandillas rivales. Aquellos que se negaban a pagar a menudo enfrentaban represalias violentas. El control de Capone sobre el contrabando de alcohol, el juego ilegal y la extorsión le proporcionó un poder sin precedentes en Chicago durante la era de la prohibición. Su organización criminal era temida y respetada, y Capone se convirtió en una figura legendaria en el mundo del AMPA, conocido como el jefe o Scarface. Aquí te explico más sobre las estrategias que Al Capone utilizó para mantener su control sobre el mundo del AMPA y eliminar a competidores. Violencia y intimidación.
Capone y su organización no dudaban en recurrir a la violencia y la intimidación para eliminar a competidores y disuadir a aquellos que intentaban desafiar su dominio. Utilizaban métodos brutales, como asesinatos, palizas y amenazas, para eliminar a rivales y enviar un mensaje claro de que no tolerarían desafíos a su autoridad. Alianzas estratégicas. Capone también formaba alianzas estratégicas con otras pandillas y figuras criminales para ampliar su influencia y proteger sus intereses. Estas alianzas le proporcionaban apoyo adicional en sus enfrentamientos con rivales y aumentaban su capacidad para controlar el mercado ilegal. Corrupción de funcionarios. Capone no dudaba en sobornar a funcionarios públicos, agentes de policía y políticos para proteger sus operaciones y evitar la aplicación de la ley. Propaganda y relaciones públicas. Capone también utilizaba la propaganda y las relaciones públicas para mejorar su imagen pública y legitimar su posición en la sociedad. Financiaba obras de caridad, organizaba eventos benéficos y cultivaba relaciones con figuras públicas para proyectar una imagen de benefactor y líder comunitario, a pesar de su reputación criminal. La era de la violencia, la masacre de San Valentín y otros actos violentos. La masacre del Día de San Valentín es uno de los eventos más infames asociados con Al Capone y su organización criminal. Sucedió el 14 de febrero de 1929, en Chicago, y fue un episodio de violencia extrema entre bandas rivales de la mafia. La masacre ocurrió en un garaje de la North Clark Street, donde miembros de la organización de Capone emboscaron a miembros de una pandilla rival liderada por George Bugs Moran. Los hombres de Capone, vestidos de policías, obligaron a los miembros de la pandilla de Moran a alinear contra la pared y luego abrieron fuego con armas automáticas, matando a 7 hombres en el acto. Aunque Moran escapó ileso, la masacre eliminó a varios de sus hombres. La relación de Capone con la política y la policía de Chicago. La relación de Al Capone con la política y la policía de Chicago durante la era de la Prohibición fue compleja y controvertida. Capone y su organización criminal tenían una influencia significativa sobre ciertos sectores del gobierno y las fuerzas del orden en la ciudad, lo que les permitía operar con relativa impunidad y protección. Existen varias formas en las que Capone cultivó relaciones con la política y la policía. Corrupción. Estos sobornos iban desde pequeñas sumas de dinero hasta grandes pagos a funcionarios de alto rango, lo que les permitía operar sin ser molestados por las autoridades. Intimidación. Además de la corrupción, Capone y su organización utilizaban la intimidación y la violencia para controlar a la policía y a los funcionarios del gobierno. Influencia política. Capone también cultivaba relaciones con figuras políticas y líderes comunitarios para proteger sus intereses y mejorar su imagen pública. Financiaba campañas políticas, organizaba eventos benéficos y realizaba donaciones a obras de caridad, todo con el objetivo de ganarse el favor de la élite política y social de la ciudad. La imagen pública de Al Capone durante la era de la Prohibición era compleja y variada, con algunas personas viéndolo como un Robin Hood moderno y otros como un criminal despiadado. Robin Hood moderno, para algunos, especialmente aquellos que se encontraban en comunidades empobrecidas y marginadas, Capone era visto como un benefactor que proporcionaba empleo, servicios sociales y ayuda financiera. Criminal despiadado, sin embargo, para otros, especialmente aquellos que eran víctimas de la violencia y la extorsión de Capone y su organización, lo veían como un criminal despiadado y sin escrúpulos. Condena y caída. Las actividades delictivas de Al Capone atrajeron la atención del gobierno federal de Estados Unidos. A pesar de su influencia y protección en Chicago, las autoridades federales estaban determinadas a poner fin a las operaciones criminales de Capone. Sin embargo, Capone era extremadamente hábil para evadir la ley y era difícil encontrar pruebas concretas que lo incriminaran por sus numerosos crímenes. Finalmente, en 1931, Capone fue condenado por evasión de impuestos, un delito fiscal mucho menos glamoroso pero que permitió a las autoridades encerrarlo tras las rejas. La investigación fiscal fue liderada por el agente especial del Tesoro de Estados Unidos, Elliot Ness, y el Departamento del Tesoro, junto con el Departamento de Justicia. Finalmente logró recolectar suficientes pruebas para acusar a Capone de evasión fiscal. El juicio de Capone por evasión de impuestos comenzó en octubre de 1931 y atrajo una gran atención mediática. A pesar de su fama y su equipo legal, Capone fue declarado culpable de múltiples cargos de evasión de impuestos y sentenciado a 11 años de prisión.
Esta condena marcó el fin de la carrera criminal de Capone y lo llevó a pasar los siguientes años en la cárcel, primero en la prisión federal de Atlanta y luego en la prisión federal de Alcatraz. Durante su tiempo en prisión, la salud de Capone comenzó a deteriorarse debido a la sífilis avanzada que había contraído años antes. La enfermedad no tratada afectó su salud mental y física, y sufría de deterioro cognitivo y otros síntomas. En 1939, después de cumplir aproximadamente 7 años de su condena, Capone fue liberado de prisión debido a su deterioro físico y mental. Se retiró a su mansión en Palm Island, Florida, donde vivió en relativo aislamiento hasta su muerte en 1947 debido a un ataque al corazón. El impacto duradero de Al Capone en la cultura popular y la percepción del crimen organizado ha sido significativo y perdura hasta el día de hoy. Continúa siendo icono del crimen organizado. Al Capone se ha convertido en un símbolo del crimen organizado en Estados Unidos. Su imagen, caracterizada por su aspecto intimidante, su cicatriz facial y su famoso apodo Scarface, cara cortada, ha sido ampliamente utilizada en películas, programas de televisión, libros y otros medios para representar la figura del gángster implacable y despiadado, mitificación de la figura del gángster. Capone y otros gángsteres de la era de la prohibición han sido mitificados en la cultura popular, retratados como figuras románticas y glamorosas que desafían la ley y viven al margen de la sociedad. A pesar de su brutalidad y sus crímenes, Capone sigue siendo una figura fascinante en la historia estadounidense. Su ascenso al poder, su caída dramática y su posterior retiro han sido objeto de estudio y debate, y su legado como uno de los gángsteres más notorios del siglo XX sigue siendo objeto de interés para historiadores, criminólogos y aficionados por igual.